Bueno, mi nombre es Elia Torrecilla y soy artista e investigadora. Entonces me dedico, parte de mi producción artística se centra en la realización de performance y realizo también talleres con performers y no performers. O sea, son talleres de performance dirigidos a personas de todas las edades, da igual que pertenezcan o no al mundo del arte, y mi interés se centra en la presencia en las calles, es decir, en entender la ciudad como un laboratorio artístico y un campo de experimentación. No, Espérate. que salga tu Celebración proceso, pero... espontánea, cantar cumpleaños feliz a una persona. ¿Te toca? No, que tengo A algo ahí. todas. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, el título del proyecto es Paisajes pasajeros y bajo ese título se engloban dos partes. Una parte se centraba más en la realización de acciones callejeras, de acciones mínimas en el espacio urbano, y otra adquiría más un formato de taller dirigido, como te decía antes, pues a personas que pertenecientes o no al campo artístico. La primera fase del proyecto iba en principio a estar más enfocado a acciones personales, callejeras, pero finalmente adquirió un sentido más de festival. Esto es que empecé a investigar sobre artistas que hacían un trabajo similar, que trabajaban con la presencia del cuerpo humano en el cuerpo urbano, a través de acciones muy mínimas o no anunciadas o casi desapercibidas. Y entonces hice un llamamiento general a través de redes, artistas de todo el mundo, para que grabaran durante 2 minutos una acción mínima. Entonces así surge la primera edición de Performance Mínimas Urbanas, que se titula Cuerpo Urbano en Acción. Tengo. Yo. Venga. Acción semáforo, coche rojo saltar, moto dar una vuelta, coche blanco, ¡Ay, el coche blanco, coche blanco! Amarillo, verde, y azul, ¡Coche blanco, coche blanco! Ahí!